Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho creado para ustedes, nuestra comunidad jurídica, y visibilizar las carreras de nuestros egresados para que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Marcela Estrada, ella es la secretaria general de Univan y vamos a conocer lo apasionante de su historia. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alirio, bien, gracias. Qué bueno, qué gusto tenerte con nosotros. Quisiéramos que empezáramos este programa, este episodio, y que nos cuentes por esos años de universidad, en la Facultad de Derecho, a ti te tocó aquí en la playa, y si recuerdas anécdotas con profesores memorables. Uy, eso fue hace muchísimos años. En estos días que estuvimos, ¿te acuerdas que nos invitaron a la facultad de toda la mesa? Creo que yo era la que había salido más atrás en el tiempo. Sí, a mí me tocó estudiar Derecho en Bolivariana, en la playa, y tuve unos extraordinarios profesores, increíbles, empezando por, me tocó el doctor Ignacio Moreno, Javier Tamayo, Ignacio Sanín, me tocó Rafael Moreno, Luis Gabriel Botero. Era una facultad con unos docentes extraordinarios que nos enseñaban a ser abogados y a ser personas. Era muy impresionante. Eh, También teníamos pues el doctor Carlos Jaramillo, que era un gran penalista. Muchos profesores muy buenos en la universidad. De esas anécdotas de pasillos o de clase de la universidad, ¿alguna que se te venga a la mente, algo chistoso que tú recordaras con algún compañero o algún... Pues a mí no me pasó, pero contaban pues de una anécdota en un examen penal que preguntaron algo sobre el incendio. No sé si se saben ese No, cuento. ese no. Entonces decían que tal vez que era el doctor Carlos Jaramillo, no me acuerdo quién, que le había preguntado a un alumno que si yo prendo fuego a un compañero y ese compañero muere, ¿qué delito cometo? Y entonces dijo incendio. Dijo, ¿cómo que incendio? Y dijo, sí, porque vea que yo vine preparado, espere doctor. Y entonces sacó el código y decía que el que prenda intencionalmente fuego a otro bien ajeno, a un bien Claro. ajeno. Y entonces decía, le prendió fuego intencionalmente, él es un bien, porque es movible, porque se mueve, y es ajeno porque no es mío. Y Ay, Dios entonces, mío, qué y buena entonces historia. y eso pasó. También me acuerdo mucho del doctor Carlos Velázquez, que estaba hablando tal vez del leasing. Y entonces alguien dijo que el leasing se lo ha inventado por leasing. Y entonces, y entonces Darío Monera Policing. mi amigo dijo, sí, y el factoring, John Factoring, y lo echaron de clase. Pasaba muy bueno. Qué buenas anécdotas, qué Pasaba muy buenas bueno. historias. Sí, hay muchas, hay Hay muchas y hemos muchos. ido Y en recogiendo la idea. derecho la gente tiene su sentido del humor Total, y su total, ironía, y además uno joven es muy agudo. Entonces eso claro, ayuda muchísimo para que total, las situaciones se vuelvan chistosas. sí. Pasando a otro momento, hoy pues te vemos aquí que has hecho una carrera y una trascendencia tan maravillosa y estás en la Secretaría General de Univan y quizás quienes te ven dicen, ay, tan bueno Marcela que llegó, vea, y está ahí, semejante cargo tan rico, y con oficina sola, con vista a la ciudad, pero pues ciertamente tuvo que pasar mucho para que tú llegaras hasta acá. Contanos y vamos hablando un poco de esa trayectoria tuya que construiste después de que saliste de la universidad y todos esos retos que han pasado a llegar hasta acá, que incluso vimos que estuviste un tiempo independiente, pero después decidiste volver a emplearte, que eso es, quisiéramos que nuestra comunidad pues, y los estudiantes también conozcan esas historias, que algunos son muy impacientes. Sí, eso es verdad. Pues la carrera profesional mía ha sido muy larga. Ha sido muy larga. Yo empecé en el sector financiero. Mi papá era revisor fiscal del BIC y luego de Bancolombia, y él trabajó 33 años en el banco. Cuando él se salió, yo entré. Ay, mira. Entonces yo trabajé
fui secretaria general de la fiduciaria. Eso fue muy bonito porque creamos la primera fiduciaria del país. La ley 45 del 90 había acabado de separar los negocios fiduciarios de los negocios bancarios y obviamente el banco se metió de una y creamos esa fiduciaria que hoy es Fiducolombia, la fiduciaria más importante del país. Claro. Entonces fue muy bonito porque logramos un grupo de profesionales muy chiquitos, teníamos muy poquitos años, crear una fiduciaria y crear pues la junta, y teníamos a Javier Gómez en la junta, el presidente del BIC. Eso era pues, no, eso era toda una aventura, acampábamos, decíamos que era dormir en la oficina, acampábamos. En esa fiduciaria estuve 9 años, me tocaron 3 fusiones. Después el BIC se compró al Banco de Colombia Viejo, que fue una cosa muy impresionante porque era un banco de Medellín, de nicho, más bien pequeño, comprando un monstruo de la banca masiva bogotano, que era el Banco de Colombia, Claro. con una historia larguísima. Y allí hubo también experiencias muy bonitas. Yo me devolví al banco cuando empezó un conflicto con un accionista, muy importante para ese momento. El conflicto tal vez era el pleito privado más importante que había en Colombia. Había un accionista que pretendía una reparación de $700 millones y la devolución de la fusión. Sí. Entonces fue muy curioso porque yo entré allí saliendo de la fiduciaria y el único pleito que había llevado era porque se había perdido un CDT en la fiduciaria. Entonces yo no sabía nada, y yo decía, pero si yo soy un secretario general, yo sé de hacer actas, yo sé de reportarle a la super, yo sé, adicionalmente en el sector financiero pasó una cosa importante, y es que en el sector financiero, en derecho, las instituciones financieras hacen lo que la ley les permite. Claro, porque es un mercado, es muy regulado. Porque estamos hablando de manejo del recurso público, del ahorro público, entonces eso es muy preciso, y eso es al que se sepa más circulares. Total. Entonces, cuando yo volví, yo iba bien en la fiduciaria en esto, cuando volví al banco nos enfrentamos a ese proceso. Allí estaba pues Jorge Londoño, el presidente del banco, Leonardo Uribe, toda la junta estaba denunciada penalmente. Y todo este asunto pues fue muy curioso porque coordiné durante 11 años ese proceso desde el banco, sin saber yo de derecho procesal, sin saber de derecho penal. Pero a mí me parece una cosa, y es que el derecho es una forma de pensar, es una manera de existir, es una manera de entender la vida. Entonces, cuando uno logra en cualquier rama del derecho entender la base muy bien, realmente está entendiendo eso para todo, inclusive para derechos de otros países, para otras ramas del derecho. Entonces, para mí fue súper enriquecedor porque tuvimos un dream team de abogados externos, y también pues la contraparte tenía unos abogados impresionantes, y esa coordinación me permitió entender muchas cosas. Que ahí quería hacer solo 2 preguntas de esa experiencia tan valiosa, y fue uno, el tema de internacionalización, porque ahí empiezan pues como todos estos vientos y empiezan ese tema de fusiones e internacionalización de las entidades financieras también, porque ya pues sin una camisa de fuerza tan rígida ya podrían empezar a hacer inversiones en otros países. Eso es la primera pregunta que quería ver en ese momento, cómo tú enfrentaste eso en esa experiencia. Y la segunda era, pues hasta ese momento el arbitraje no era un mecanismo de solución de controversias tan famoso, y entiendo que los pleitos, y es con el accionista que creo, fueron varios a nivel de arbitraje, y también implicaba una coordinación interesante, pues porque ahí no teníamos una ley tan robusta como hoy de arbitraje, sino que era pues un decreto que sí tenía unos matices. Sí, a mí realmente no me tocó en el banco la compra de las entidades internacionales, pero sí era muy importante porque el banco sí tenía ADRs en Nueva York desde el 95, entonces realmente el banco era un emisor internacional, como son varias de las sociedades hoy abiertas al público en Colombia, sociedades abiertas que tienen circulación en las bolsas internacionales, y el banco circulaba las acciones en la bolsa de Nueva York. Entonces teníamos además bonos subordinados, eran emisiones importantísimas que obviamente se coordinaban desde la Secretaría con la gerencia jurídica del banco, y eso hacía que el asunto del pleito tuviera muchas ramificaciones. No solo peleábamos, digámoslo así, no solo teníamos litigios en Colombia, sino que
tuvimos litigios en la Corte Sur del Distrito de Nueva York, Ah, qué bien. tuvimos litigios en la Superintendencia Financiera, tuvimos litigios en las cámaras de comercio, tuvimos litigios bajo normas de la CCI, tuvimos arbitrajes nacionales, tuvimos pleitos penales importantísimos, hay definiciones clarísimas de cuáles eran delitos de, no sé, operaciones no autorizadas con accionistas, autopréstamos, definiciones y delitos que su asunto, como un asunto parecido, solo había ocurrido Ujú. desde el 80, como en el 82. Uy, Entonces eso fue una actualización de cosas y sí, fue muy importante en ver, por ejemplo, en acción los litigios de los claro, abogados de Estados Unidos, ver en acción los penalistas, grandes penalistas colombianos. Entonces, pues fue muy enriquecedor, total. la verdad. Entonces, ya de ahí pasas a lo que era Cacharrería Mundial, Grupo Mundial, o antes de ese hay No, otro. entonces lo que pasó fue que allí hubo la fusión de Bancolombia con Conavi Corfinsura. Sí, esa fue famosa, sí. Y entonces en ese momento, pues en esos asuntos de los movimientos de los cargos que se tienen que Ujú, hacer en una fusión para integrar las culturas de las compañías, sino que sea solo una la que lo compre, la que mande. El secretario general del banco, que era Leonardo Uribe, que era mi jefe, sale y entra Margarita Mesa, que era la secretaria ujú. general de Corfinsura. Y Margarita tenía prácticamente mi misma edad. Ah, Y yo dije, bueno, y entonces aquí cómo quedamos. Entonces, curiosamente, yo en mi vida había hecho un proceso de selección, nunca había tenido una entrevista ni nada parecido, porque nosotros entrábamos como profesional de entrenamiento desde las universidades. Y en ese momento me llamaron del Grupo Mundial. ah, qué El bien. Grupo Mundial era el que tenía Pintuco, Andercol, Cacharrería Mundial. Esa empresa era enorme, tenía 62 compañías en 16 países. Uy, Entonces entré a una multinacional, binacional. multilatina, en el sector real. Ajá. Ríanse porque entonces yo sabía las circulares y yo decía, claro, el que más normas sabe de lo que se puede hacer y entro al mundo del sector real y me dicen, no, ¿cómo así? Aquí es al revés, aquí lo que necesitamos es saber qué podemos hacer, aquí todo está permitido, aquí es simplemente, es al revés, usted no busca qué podemos hacer, busque lo que no podemos hacer, entonces era un mundo totalmente distinto. Empecé, es industrial, Total, claro. completa. Hicimos negocios en Brasil, hicimos negocios en Argentina, en Chile, en México, en Aruba, en Venezuela. Todavía estoy manejando cosas para ellos de Venezuela. Fue una experiencia muy bonita, además que había una cosa en el Grupo Mundial que era lo más sofisticado que había en administración en Colombia en ese momento. Claro. Entonces allá había todas las tendencias, las últimas tendencias en administración. Eh, Es que es, es un es, caso de estudio, es es un un caso de exacto, libro recién, bueno, ya no tan recién, me recuerdo que salió un libro de la superintendencia sobre empresas de familia perdurables y esta era una de esas exactamente, empresas de familia. exactamente. Eh, Aprovechando esta entrada para preguntarte, ¿cómo fue llegar de una empresa de accionistas de mercado de capital que eran acciones en bolsa a llegar a una empresa cuyo propiedad accionaria era de una familia y cómo tú entraste a entender ese manejo y esa estructura? Porque tiene sus retos. Una cosa es cuando el capital está disperso en el público, pues que yo sí sé que hay unos accionistas mayoritarios, a entrar a un acompañamiento donde a veces, a pesar de que pueden ser muy profesionales, siguen existiendo esas líneas borrosas familia-empresa que tiende a ser difícil para el abogado manejar esa situación y que es la De realidad del país, que acuerdo. tenemos un país con Sí, una alta concentración de empresas de familia. en este país las empresas son familiares y las empresas tienen unos retos muy grandes porque hay una gran cantidad, hay una gran mortalidad de las compañías de familia en terceras y cuartas generaciones. Muchas de esas empresas no logran superar esos retos. Entonces, cuando yo entré al Grupo Mundial, sí, veníamos de empresas, pues del gran sindicato, Grupo Empresarial Antioqueño, en el que además eh, la verdad es que los administradores son verdaderos delegados de los accionistas, ellos toman la administración
En el Grupo Mundial había una cosa muy, muy importante, para mí fue muy importante, que si había una regla, y la regla era que la familia no trabajaba en la compañía. Qué bien. Entonces esa primera regla fue suficiente para mí para poder aceptar ese reto. Sin embargo, pues evidentemente cuartas y terceras y cuartas y quintas generaciones de personas que vivían en otros países, que ya no hablaban español, que no entendían muy bien lo que estaba haciendo la compañía. Y allí surgió un tema muy, para mí, interesante, que fueron los acuerdos de accionistas. Qué maravilla. Entonces hubo una discusión muy grande porque hay varias compañías en Colombia que, a pesar de no ser abiertas en el sentido de que la acción circula, sí, la verdad es que sí tienen inscrita la acción en la bolsa, aunque la Mm, acción no circula, y eso lo hacen básicamente para dos objetivos. Uno, para mantener el estándar de gobierno corporativo más alto que se pueda tener en compañías de estas, pero adicionalmente para en eventuales ventas que tenga un efecto tributario mejor. claro. Entonces la acción del Grupo Mundial estaba inscrita en bolsa de la holding y tenía, sin embargo, más de 100 accionistas. Y entonces lo que se trabajó allá fueron acuerdos de accionistas que mejoraron la gobernabilidad de la compañía, acuerdos de voto, y hubo unas discusiones muy grandes ante la Superintendencia de Claro. Sociedades sobre si eso era posible teniendo la acción inscrita en bolsa. Y Total, finalmente pues se claro. reiteró que sí, y entonces eso logró pues hacer un manejo más tranquilo de las asambleas, y logró que la compañía llegara hasta ahora, en el que después hubo una Claro. venta pues muy importante, pero sigue siendo una empresa importantísima en Colombia. Qué bien. De ahí tienes un paso a la independencia, ¿cierto? Y Sí, decides decir, bueno, vamos a intentarlo, y es el paso precedente pues a la experiencia en la que estás sí, en hoy. Mundial yo estuve 6 años, y después, como les digo, todavía sigo trabajando con ellos algunas cosas, pero pasó que realmente yo dije, bueno, ya esto, mi vida profesional está terminando. Uno además a veces se autocensura y Mm, dice, bueno, ya yo no tengo hijos, todas mis compañeras tienen sus familias, esto pues está terminando, yo ya no veo gente de mi edad trabajando, mm, mujeres de mi edad trabajando, yo ya no las veo. Entonces yo dije, yo quiero más bien crear una oficina. Y yo dije, a mí no me importa, yo leo legislación económica todo el día, a mí no me importa si por ahí no entra sino el aire, yo realmente, yo no tengo nada que probar, y me salí. Puse una oficina con una amiga. Fue muy difícil. El respeto por los litigantes y por los abogados externos mío sí, es sí. tremendamente superior después de que eso pasó. Ujú. Porque, ¿por qué? Porque me parece que es difícil. A ver, varias cosas. Uno, cuando uno es abogado interno, cuando es ejecutivo, pasan varias cosas. Voy a mencionar dos. Una, que uno tiene un servicio para los demás, pero al Sí, mismo tiempo tiene control del riesgo jurídico de la compañía. de Ahí llega un acuerdo. momento en el que uno dice, definitivamente esta operación no se puede hacer, o choca contra todo. Aunque uno trate de buscar, pues llega un momento en el que dice, esto no es conveniente para la compañía. Cuando uno es asesor externo es mucho más difícil eso, ¿cierto? Uno se vuelve más un servidor. Tiene muchos jefes, cada cliente es un Cada jefe. cliente es un Y la jefe. otra cosa que me pareció muy difícil fue tasar los servicios. Sí, y administrar, que también es que, Sí, pues uno cuando está en una empresa tiene un equipo de soporte, exacto. Y secretaria, y hay veces al adicionalmente, el principio abogado toca, interno tiene como un rango de lo que maneja. Entonces, cuando la cosa es súper especializada, uno la tira al especialista, el que sabe de ambiental, de productos, de snacks, en selva tropical, ese. ese, O es demasiado, demasiado operativo, y uno dice, por favor, necesito una oficina que haga estudios de títulos masivos, porque no voy a dedicar mis abogados a esto. ujú, Pero cuando estás en oficina, el cliente asume que vos sabes desde la selva tropical hasta el estudio de títulos, y todo eso lo vas a hacer. Entonces a mí me pareció tremendamente difícil, pero fue muy enriquecedor. Tuve clientes y me pagaron. sí, claro, Entonces también es importante, porque uno tiende a pensar que si se sale la independencia, pues realmente no va a haber ningún éxito, pero hay espacio, y hay trabajo, y hay clientes, y hay necesidades, que es importante. qué bien. Y ya tú estabas entonces ahí contenta, emprendiendo, sacando adelante.
y llegó la oferta de este proceso para asumir Sí. aquí la... Entonces fueron la segunda vez que me hicieron una entrevista, me Claro. llamaron y yo dije, no, yo estoy muy contenta entrando a las 9, a mí no me parece, me parece muy difícil volver a empezar, estoy muy grande, seguro, yo le preguntaba a la niña, a Sí, a la la persona del cazatalentos, pues headhunter, sí. pues usted sabe cuántos años tengo yo, pues usted sí sabe con quién está hablando. Entonces, finalmente me tocó la entrevista con el presidente de la compañía y me contó qué era Univan y qué querían hacer con Univan y yo me enamoré. Empezamos trabajando, hablando muy temprano y terminé, no sé, muy tarde ese día. Qué maravilla. Y dije, bueno, yo esta empresa no es que quiera trabajar en ella, es que yo no me la pierdo, Claro, porque Univan es una empresa muy especial. claro, es un símbolo. Y hoy por hoy, aquí en Univan, pues te han tocado muchos temas, temas de, pues primero la parte que es la parte de organizar también con los accionistas, que aquí tienes esa calidad de accionistas productores, que eso es un tema muy interesante. Me gustaría que nos cuentes de eso. Y dos, bueno, son tres temas que quisiera que profundizáramos en esta experiencia. Es uno, esa parte de cómo maneja el accionista productor, Uh -huh. que de alguna manera es una relación de reciprocidad. Sí. Segundo, el tema de que no ha sido un secreto, todo este asunto de responsabilidad social empresarial, cómo preservar la imagen reputacional de la empresa, que a veces los abogados creemos que nuestro único riesgo es que no nos paguen, o que haya un accionista, o que haya una responsabilidad extracontractual, o que... Y aquí pues entramos a otro escenario que es la responsabilidad por la reputación de la empresa y esos litigios que ha habido, que quizás han estado internacionales, pues también, que han empañado esa imagen de las empresas bananeras. Y por último, pues que quiera que pues, terminemos a esa parte de profesional con lo que hoy es tu reto en el puerto de Antioquia y como ese objetivo Sí. tuyo de volver a Antioquia a la salida al mundo y por eso lo bonito que tengamos este mapa aquí Sí. atrás en nuestra conversación. Sí, realmente Univan me ha dado unas posibilidades muy importantes de tal vez de aplicar cosas que uno ha aprendido hasta, hasta sin intención. Eh, mm, Realmente Univan es una compañía muy especial porque efectivamente sus accionistas, la mayoría de ellos son productores, proveedores de la compañía, de fruta, son además clientes para sus servicios. O sea, si uno fuera a decir, pues, a hacer una maestría de potenciales conflictos de interés, pues puedes venir a Univan y entonces la puedes hacer acá, muy gratis. Eh, pero también yo creo que es importante establecer los protocolos, pero también es muy importante confirmar cuál es la intención del accionista, porque esta compañía es una compañía que tiene muchos años, que ha pasado muchas épocas muy difíciles y que entonces tiene un gran valor para sus accionistas por sí misma. Entonces, cuando uno logra hacer consciente al proveedor o al cliente de que su posición de alguna manera es una posición que está afectando en algo a la compañía, normalmente la gente es capaz de retroceder y entenderlo. Entonces, apelando a lo que se llama el espíritu societario, Qué aquí se bien. ve, porque es el espíritu corporativo de los accionistas que dicen realmente, no, doctora Marcela, primero la compañía, espere, es que yo no había Sí, entendido eso, entonces esa mira a ver teoría también de que prima el mayor interés de la empresa, cómo vamos a hacer de la esto, sociedad. qué es justo, y realmente es importante también para el abogado entender los intereses de esos accionistas productores, de todas las contrapartes de las compañías y buscar una solución que sea justa. En la medida en que uno presenta sus argumentos, no tiene intenciones de otra clase, no ven al abogado, al secretario como que tenga intenciones, al secretario no le importa quién está en la junta, que esté en la junta, el que corresponda por el cociente electoral o lo que sea. Al abogado no le interesa tener un proveedor por encima de otro que tenga mejores condiciones. En la medida en que se genere esa confianza, es mucho más fácil manejar este tema de los potenciales Claro. conflictos. Entonces eso se ha podido manejar y Univan ha avanzado mucho en gobierno corporativo, en políticas, tiene 2 miembros independientes de junta, se han logrado cosas muy interesantes en una compañía que es muy tradicional y entonces es más difícil
porque a veces cuando uno está en una compañía nueva o más chiquita, pues uno hace un cambio muy fácil, pero a veces las compañías son muy grandes también para Claro, moverlas. claro. Entonces eso sobre el asunto pues del gobierno Sí, del gobierno corporativo. corporativo, que aquí tiene esa particularidad pues de los Sí. accionistas. Em, yo en Mundial manejé la fundación de Pintuco. Ujú. A mí me tocaba comunicaciones y responsabilidad social empresarial también. Y en las demás compañías pues en las que he trabajado, pues la responsabilidad social, el valor compartido, todas estas fundaciones han sido extraordinarias, cosas muy importantes. Pues yo nunca en mi vida había visto un efecto región, un efecto país como el que yo veo en esta compañía. Sí, aquí Esta compañía ha construido país de una manera muy permanente, silenciosa y, digámoslo, constructiva desde hace muchísimos años, décadas haciendo eso y haciéndolo de una manera muy tranquila. Entonces, yo valoro muchísimo eso en esta empresa, valoro lo que se ha hecho en el Urabá por la compañía. Y por eso estos temas de reputación, mm, yo los miro como un poco de desconocimiento. sí, Así como tal vez alguien decía, no me acuerdo, alguien en estos años estaba diciendo que Antioquia le había dado la espalda al mar. Yo pienso que así se le ha dado en algún momento la espalda al sector bananero como sector empresarial. sí, Y yo creo que es un poco de desconocimiento, porque yo he aprendido a querer y a respetar muchísimo a los bananeros y a entender la diferencia entre otras empresas del sector bananero multinacionales que tuvieron unos comportamientos distintos. Y yo estoy totalmente convencida, absolutamente convencida, de que el impacto del sector bananero en Colombia ha sido totalmente positivo, absolutamente legítimo, y eso soy capaz de discutirlo con el que sea con cifras en la genial. mano. Es que yo recuerdo, creo que fue por una entrevista que estaba viendo que le estaba haciendo Alejandro Salazar, el de la estrategia emergente, a otro directivo del Grupo Corona, y él decía, los que nos enseñaron a nosotros a entrar al mercado europeo y a hacer toda la estructura logística de lo que implica el mercado europeo fueron los bananeros. De acuerdo. Nosotros cuando llegamos de Corona casi que íbamos un poquito ahí en los hombros de gigante detrás de los bananeros, que fueron los que nos enseñaron a abrir mercado y eso muy poca gente lo sabía. Yo hasta ese momento no lo conocía. Yo decía, wow, yo no sabía que los bananeros se habían ido a Pulso, a Amberes, a buscar cómo abrir puerto y de ahí para abajo a ver cómo, digámoslo, como dice coloquialmente, a maletear el De banano para acuerdo. venderlo en Europa y cómo llegar al retail, que ese ha sido uno de los éxitos de la compañía también y que después no solo incursionó en producto pues verde, sino ya en producto terminado a través de Frubana, Ujú, chips y demás. ujú. Entonces, mira qué interesante. Entonces, aparte de Sí, la reputación es jurídicamente es cómo saber uno desde ¿dónde? el gobierno corporativo hacer ese control y tener la información completa De y acuerdo, la y, y, responsabilidad de... y, y, y no dejarse guiar un poco por los escándalos o por las noticias. Realmente uno cuando entra a una compañía, uno le hace el due diligence a la compañía, uno no quiere entrar a una compañía que tenga algún error fundamental en su comportamiento, y eso no es así, eso no es así. Y eso también me ha dado la posibilidad de estudiar la historia del Urabá, la historia de Claro, los bananeros, y llegar a una compañía que tiene una participación de mercado loca, porque es que de 4 cajas de banano que se venden en el mundo de exportación, una es de Unival. Eso, claro, eso para una compañía colombiana es una huella impresionante, y eso no se construye en mercados tan sensibles a temas de derechos humanos, a temas de sí, comercio delitos, justo, de delitos, delitos, sí. como para que eso pase inadvertido. O sea, esta compañía y este sector no solamente lo ha hecho en positivo, sino que ha pasado la prueba de fuego, Qué que son los bien, mercados internacionales. total. Entonces, sí, Y entonces me ya, vine para acá, y cuando yo me vine para acá fue además un reto enorme, porque esta compañía acababa de firmar un memorando de entendimiento para construir Puerto para Antioquia. empezar el Puerto Antioquia, y ahí, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Tú cómo has visto todo ese liderazgo que has podido imprimirle desde la parte jurídica y desde el día a día del profesional para ti, qué más ha implicado?
Sí, eso ha sido un trabajo enorme, Porque uno nunca se imagina que le va a tocar trabajar en una empresa, pero además construyendo la parte legal de un construyendo la puerto. parte legal de un puerto. Sí, Entonces, realmente este puerto es muy importante. Este puerto está, para el centro del país, está a 350 kilómetros menos que los puertos de la claro. costa. Es una salida al mar para Antioquia, y para el banano en Colombia es una mejora competitiva enorme, porque teniendo el total respeto por los embarcaderos y los puertos que tienen los bananeros hoy, construidos a pulso, A pulso, claro. esto es el estado del arte. Entonces, pues más de $1.000 millones, un puerto de última generación, un puerto en el que además los barcos van al puerto y no el Claro, el banano va al banano llega al barco. barco, Es una claro. cosa tremendamente importante para la competitividad del banano. Entonces, eso ha sido un proyecto enorme, adicionalmente con una compañía con más de 10 accionistas, muchos de ellos internacionales, la cuarta naviera más importante del mundo, o todas las oficinas de abogados sentados en la misma mesa tratando de construir un acuerdo de accionistas que se demoró años, momentos muy difíciles en los que creíamos que eso no iba a salir, y hoy tenemos un puerto que está a un semestre de estar en funcionamiento. Qué maravilla. Pasando a la parte del profesional, la parte tuya y esas herramientas de carrera que tú has ido aprendiendo y has ido construyendo, pues la primera pregunta necesaria es, tú hoy, ¿qué le hubieras dicho a la Marcela de sus 20 que tenía que aprender? Conocemos tu amor y tu pasión por el tema financiero, me imaginaría que ese es uno. ¿Qué otras herramientas que tú le recomiendes a una persona de 20 años que está terminando su carrera de derecho, que han marcado tu desempeño como profesional y te ha permitido escalar pues, profesionalmente y que hay que decirlo, que es un gran valor como mujer quizás en una sociedad de abogados que en el pasado fue más machista? De acuerdo. A ver, yo creo que es muy importante varias cosas. Hay un tema muy importante para mí, y es que una cosa que no entienda, yo no la hago. Ok, Entonces, la profundidad es importantísima. Yo no soy capaz de hacer un contrato en el que yo no entienda exactamente qué está pasando. La pregunta del periodista: ¿quién, cuándo, dónde, por qué, a cuenta de qué, cuándo, cómo se termina esto? El doctor Jesús Llano, claro, cuando yo era chiquita, me decía: contratar es prever, piense qué va a pasar en el futuro, proyectes en el futuro. La profundidad de entender el negocio, y por eso me gusta la contabilidad, y por eso me gusta lo financiero, y por eso trato de entender lo logístico y lo comercial, entender qué negocio estoy tratando de reflejar, qué negocio estoy tratando de armar. Mm, la disciplina me parece muy importante, y un asunto del que yo hablo un poquito, y es la valentía empresarial. Y es ujú, que el respeto, en especial lo que estás mencionando, para las mujeres, que a veces es difícil, se basa en la seriedad con la que uno tome los temas. Yo creo que cuando es muy difícil descartar la opinión, así una persona sea muy machista o lo que sea, es difícil descartar una opinión fundamentada, una opinión bien argumentada, una opinión profesionalmente presentada. Es muy difícil ignorar una posición así. Entonces, eh, a mí me parece que eso, y lo otro es la curiosidad intelectual. Y es que, como me gusta entender todo, entonces yo, claro, no sé, estábamos hablando ahorita, la Corte Constitucional, y quién, el magistrado de ley, yo me tengo que entender quién es el que elige eso, por qué es que lo eligen, cuántos votos, y el secretario, entonces, ¿cómo hace para computar eso? ¿Y por qué sobre un voto? Y es simplemente la curiosidad en todo lo que tiene que ver con el derecho, te abre el mundo a experiencias. Y finalmente, yo diría que aprovecharse de los mentores. qué Yo soy bien. muy abusiva con mis mentores. Entonces, a mí, toda persona que yo admire y que me dé una ventanita por la que yo meterme, yo sigo preguntando, yo sigo pegada, yo sigo comentando, hago reuniones con mis mentores, vamos a comer, vamos, y lo que sea, y yo sigo, y sigo siempre pendiente de ellos, y trato de hacer mentoría de otra gente pues que está interesada. Desde el punto de vista, estos cargos implican también, y muchos que has tenido, liderar equipos y cómo eres capaz de trabajar en ese liderazgo del equipo y qué herramientas has utilizado para poner a hablar siempre bien
el objetivo legal con el objetivo comercial y que a veces el equipo legal no se vuelva el famoso doctor no. Sí. A ti te conocen porque eres posibilista también, ¿eso cómo lo has aprendido a trabajar desde esa dirección que a veces uno como abogado en la facultad nunca le enseñaron a dirigir personal y eso es muy importante? De acuerdo, pues aprender a dirigir personal, pues a mí nadie me enseñó, yo creo que eso Creo que también lo fuiste fueron aprendiendo. errores también que cometí, Sí, me disculpo por los que sea, pero la verdad es que yo soy un jefe exigente y no me gusta, no me gusta el facilismo, no me gusta cuando las personas se devuelven y dicen es que eso no se puede hacer y no hemos buscado cómo, no hemos visto otras fórmulas, otras maneras de hacerlo. No me gusta cuando me dicen es que eso es lo que dijo Alirio que así era. Yo no, como que es lo que dijo Alirio que así era. No, 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 no. Porque es así. Vuélveme a explicar por qué es así. Entonces, sí, pero tengo otras cosas. Soy exigente, pero tengo otras cosas que creo que son buenas. Y es que yo permito que la gente maneje su tiempo, maneje sus claro. temas, busque sus salidas, yo respeto a la gente como profesional como es y Ujú. respeto mucho a los abogados. Yo he dicho siempre que alguien tiene que decidir, pero el criterio jurídico de un abogado de 20 años puede que no sea menos bueno que el mío. Alguien tiene que decidir, pero hay que oír, porque el Claro, criterio jurídico, eso es otro tema. Eso es otro tema y eso puede tenerlo una persona muy joven y con poca experiencia. Lo importante es que la gente sea proactiva, acompañe el negocio, acompañe el negocio. Si uno entiende qué quiere hacer el comercial, uno es capaz de acompañarlo efectivamente. Evidentemente llegará un punto en el que vas a tener que decir, eso no es que no se pueda hacer, es que yo no lo voy a permitir, hablando de ujú. valentía empresarial, pero tiene que ser pues un punto en el que la cosa ya Claro, riña que contra ya, y principios o sí, que contra leyes sí, sí. totalmente pues imperativas, pero realmente hay que buscarle la comba al palo, hay que entender qué está tratando de hacer el comercial y proponerle a él maneras de hacerlo. Claro, porque también legal tiene que volverse Un como un medio facilitador de para que se negocios. sigan presentando los negocios. De nada sirve uno ser el bloqueador y eso no lo lleva a uno tampoco a No, nada. es que, y la empresa, porque es que legal también puede bloquear que la empresa pues, haga operaciones importantes que le van a generar recursos, porque pues, el negocio es asumir riesgos De y pues lo acuerdo. que buscan los empresarios es un abogado que lo acompañe a asumir el riesgo de manera De calculada. acuerdo, y tampoco uno puede pretender que uno es el ejecutivo que va a asumir el riesgo, o sea, uno puede decir, encuentro esto, el riesgo es moderado, puede pasar esto, y finalmente alguien tendrá que tomar la decisión de negocio, pero y eso también es una diferencia entre el abogado asesor externo, que a veces puede escribir 20 hojas con sentencias de la Corte Constitucional y todo, y llegar a la conclusión de que no se puede, pero yo no sé qué hacer con ese concepto. Ujú. Yo necesito entender qué hacer y no hay manera ni hay tiempo en el mundo moderno para leer las 20 hojas. Alguien tiene que llevar a Sí, eso a nivel práctico, sí, eso es a una de nivel las, rápido, a nivel ejecutivo. eso es una de las llamadas de atención que se le está haciendo pues a la profesión jurídica y un cambio al que se está invitando y es hacer el derecho comprensible, De directo, acuerdo. soluciones puntuales y lo que hablaste digamos, en las otras experiencias que es esa construcción interdisciplinaria para sentarse, entender la naviera qué quiere el productor, pero entonces qué quiere el financiador, que eso también creo que es necesario para el mundo De acuerdo. de los Y eso abogados. también es difícil de estar solo. Cuando uno está independiente pasa eso, que a veces uno no logra entender bien el negocio o el objetivo y para acabar de ajustar no tiene el equipo interdisciplinario con el que hacer Sí, sparring. sí, Entonces es difícil porque uno necesita entender, necesita saber. Y otra cosa que me pareció muy difícil de ser abogado externo, asesor, pero esa pues es que además uno nunca sabe qué pasó. Entonces uno ah, dio, sí, allá va en la recomendación de gobierno corporativo y uno después encuentra a la persona, ¿la aplicaron o no la aplicaron? En claro, eso cambio, también es, cuando uno es abogado interno sabe exactamente qué pasó. sí. A nivel de herramientas, si pudiera recomendar, pues como palpables y pues en tu día a día escuchas algún podcast para alimentar tus ideas y pensamientos, te lees la Gaceta Judicial todos los días, pues, del Congreso, perdón. ¿Cuáles son esas herramientas que tú utilizas en tu día a día, que tú digas, en un día de Marcela como abogada, a mí me gusta escuchar este podcast,
sabemos que te encanta leer historia, por lo que nos contaron preparando este podcast, y ya nos dices también que toda esa parte histórica siempre te ha gustado mucho, pero ¿qué herramientas así puntuales para recomendarle a la comunidad jurídica que tú valores y que puedan ser de utilidad para construcción de carrera de... Sí, a mí me pareció muy interesante. Yo tengo un dolor en mi alma y es que yo no pude estudiar en el exterior. Ah, Yo ok. quería tener una experiencia, pero realmente no pasaron cosas en mi casa que no me permitieron eso. Entonces, yo lo que he hecho es como todo es, como decía Sabato, no sabe por dónde fue en la selva, solamente puedo hablar de mi camino. Y Ujú, entonces a mí lo que más me gusta en la vida es aprender. Cuando yo aprendo algo en el día, yo siento que valió la pena el día y me tranquiliza además frente al estrés, ujú. porque entonces siento que hice algo por mí. Yo hoy aprendí, no sé, ayer estaba haciendo un seminario del externado sobre legislación agraria, por qué ocupante y por qué poseedor, y aprendí una cosa, es una cosita chiquita y para mí fue muy importante. Entonces, todos los cursos que soy capaz de hacer, todos los podcasts que soy capaz de oír. Ahí en podcast tienes algún top 3 pues, Pero sin lo que, ánimo pues lo, de que, hacer... lo que pasa es que, por ejemplo, yo he hecho cosas pues muy locas, como nunca he podido tener esa experiencia Claro. internacional, entonces, por ejemplo, yo me fui para bueno, estuve en Nueva York un rato y me fui a ver como la barra. Ah, Y ya. entonces allá hay unos cursos en Sí, los que New uno York puede Bar Association, matricularse sí, sí. y yo me meto allá porque además me ayudan con el inglés Claro, qué y me bien. ayudan, entonces pues claro, son legislaciones distintas, pero no sé, Sarbanes-Oxley, de temas de lavado de activos, Ah, qué todos bien. temas de control de riesgo, todas esas cosas yo las oigo porque me ayudan como a Claro, entender el total. mundo de afuera, porque no tuve esa oportunidad que me parece, entre otras, una parte importantísima de lo que yo le hubiera dicho a Marcela chiquita, Sí, y busque es esa trate oportunidad de hacer internacional. lo posible para tener esa experiencia, que bueno, no se pudo, pero me hubiera gustado mucho. Y les Sí, insisto mucho a los abogados. sí, te interrumpo entonces lo de los podcasts, los cursos, sí. En general yo leo muchísimo derecho, Derecho también, derecho. sí. Yo leo derecho y compro libros de derecho día y noche. Entre otras, todavía soy aficionada al papel, lo lamento mucho, pero Claro, entonces no, compro está libros bien, yo y también, hay sí. gente pues mucho más tesa que yo que ya mira otras cosas, pero bueno, yo no Hay soy dos, capaz. ahí está, yo creo que el libro de papel siempre va a existir y los recursos antes, nosotros hoy, pues yo no soy iconoclasta ni más falta, antes yo soy, vea, qué rico que hoy tenemos tantas Sí, posibilidades. sí. Porque, por ejemplo, en mi caso, que a veces doy clases y tengo la posibilidad de encontrar el libro digitalizado, que el autor lo ha puesto a disposición para que los estudiantes que no pueden comprar el libro físico lo tengan, yo digo, ay, mira, qué rico. Yo lo tengo en mi libro físico y les digo, es de página a página, Ajá, tal. Y los exacto. muchachos son felices porque los tienen hoy en sus tablets y no les ocupa el bolso Exacto, eso es y no les horrible pesa en el pues, metro, y eso ya cada... la gente se mueve y todo, pero yo sigo pegada al libro Nos físico. encanta esta conversación, pero sabemos que tienes otra gran cantidad de compromisos. Para cerrar esta conversación tan fascinante, ¿cuál sería ese consejo que hoy le darías hoy a toda nuestra comunidad jurídica que te ve brillar y admira tu construcción de carrera? Pues muchas gracias. Eh, yo lo que le diría a los estudiantes de derecho es que el derecho es una fortuna, el derecho es un tesoro, es saber manejar el derecho, porque no es que uno sepa derecho, sabe entenderlo, interpretarlo, para mí es casi como tan importante como saber una segunda lengua, tan importante como saber bien español, porque eso lo ubica a uno en el mundo. Entonces el derecho es genial y para la comunidad diría también que en este mundo tan caótico es muy importante, como decía una profesora mía que estábamos recordando en estos días, 4 maticas bien sembraditas, uno necesita tener bases muy profundas cuando el mundo se está moviendo. Ese es mi Así es, consejo. qué maravilla. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado en otro episodio de Bloque 12 Podcast. Hoy les recuerdo con Marcela Estrada, secretaria general de Univan, quien les habla Alirio Giraldo y en la producción María Luisa Londoño. Hasta una próxima oportunidad.